Bueno, siguen apareciendo antecedentes sobre esta denuncia que pesa contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y este juicio político que parece que va a empezar a recorrer tierra derecha. Sí, él trata de bajarle el perfil. Vamos a ver si le resulta o no. ¿Va a prosperar o no? Florencia Vial nos va a contar toda esta teleserie. Esta teleserie, sí. Este terremoto político, como ya le ponen. Buenas tardes, Priscila, José Luis, y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando justamente lo que ocurre a esta hora en Estados Unidos, luego que la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de ese país se publicó la queja que realizó el informante secreto sobre la conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a quien vemos en las imágenes, el presidente de Ucrania. Yo les decía, terremoto político en Estados Unidos, porque según este informante, quien recordemos realizó esta queja el pasado mes de agosto, el mandatario utilizó el poder de su cargo para solicitar una injerencia de un gobierno extranjero justamente para las elecciones presidenciales que se vienen el próximo año en Estados Unidos. Según el documento de 9 páginas, el informante secreto asegura que elevó esta queja porque quedó bastante preocupado con lo que le dijeron varios oficiales sobre distintas acciones que, según él, ponen en peligro la seguridad nacional, la integridad de las elecciones presidenciales del próximo año, y también abusan o violan derechamente las leyes del país o incluso la propia Constitución estadounidense. Además, este informante, que sigue siendo secreto, asegura que Trump sí presionó al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania para que investigara a Joe Biden y también a su hijo Hunter Biden, a quien, recordemos, acusa de corrupción cuando trabajó en el directorio de una empresa de gas natural de Ucrania. También acusa a la Casa Blanca derechamente de que trató de ocultar justamente esta conversación entre ambos mandatarios, y también que le dice y le pide, de hecho, Trump a Zelensky en reiteradas ocasiones que trabaje con su abogado personal, Rudy Giuliani. Y pese a que dice que él finalmente no fue testigo directo de la mayoría de estos incidentes, los oficiales que le comunicaron toda esta información lo confirman, porque dicen que ocurrió no solo una vez, sino que fueron en reiteradas ocasiones siguiendo este mismo patrón. Todo esto mientras Trump se reunió ayer, lo veíamos en las imágenes, con el presidente de Ucrania en un encuentro donde ambos mandatarios aseguraron que no hubo presión por parte de Trump a Zelensky para que investigara al hijo de Biden. De hecho, Zelensky fue bastante tajante al decir que él no se quería meter, que no quería estar involucrado en unas elecciones democráticas y menos en las de Estados Unidos, y dijo que hablaron de muchas otras cosas mucho más importantes. Bueno, una de ellas fue, después Zelensky de hecho se reía, decía, incluso invité a Trump a que visitara a Ucrania porque al parecer el antiguo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nunca tuvo tiempo para visitarnos. Hay que recordar también en todo este tema de que ayer la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, confirmó que el Congreso va a iniciar justamente un juicio político contra Trump luego que el gobierno publicara las transcripciones en las que el republicano dice, y acá voy a citar para que cada uno juzgue si es que presionó o no presionó al presidente de Ucrania. Quiero que nos hagas un favor, porque nuestro país ha pasado por mucho y Ucrania sabe mucho al respecto. Ahí cada uno podrá ver. Todos los demócratas aseguran que claramente hay una presión que se nota. También este informante secreto dice que está súper claro como el agua de que hubo presión, pese a que Donald Trump no lo reconoce. Razón también por la que Pelosi, quien es la tercera autoridad del país, recordemos, solo viene después del presidente y del vicepresidente, también le recordó a Trump que nadie está por encima de la ley. ¿Qué dice Trump de todo esto? Bueno, Trump dijo que esto parecía una broma de mal gusto y dijo que si lo van a investigar a él, que bueno, que también debe haber transparencia sobre Biden y su hijo y, según él, los millones de dólares que sacaron en el pasado desde Ucrania y también China. Bueno, ¿y ahora qué viene? El impeachment, para que entendamos de una mejor manera, tiene 2 pasos fundamentales. Primero, debe pasar por una votación de la Cámara de Representantes, que recordemos es de mayoría demócrata y que, según ya varios medios internacionales, ya cuenta con el apoyo de los 218 legisladores demócratas que son los necesarios justamente para poder iniciar este proceso de impeachment. Se necesitan 218, es decir, la mayoría simple de la Cámara de Representantes.
Una vez que pase ese paso, se pasa al siguiente, que es la votación justamente del Senado, y que bueno, acá es donde Trump podría tener una ventaja, porque recordemos que es de mayoría republicana y sería necesario que por lo menos 20 senadores republicanos le dieran la espalda a Trump para que pudieran aprobar este juicio político. Esto porque son 100 senadores y necesitan por lo menos 67 votos, es decir, 2/3 del Senado. Y ahora, ¿esto ha ocurrido en otras ocasiones? Es la pregunta que todos se hacen. Bueno, durante toda la historia de Estados Unidos, el proceso de destitución, no la destitución finalizada, ha ocurrido solo 3 veces con Richard Nixon, Andrew Johnson y también con Bill Clinton. Sin embargo, ninguno de estos procesos terminó, porque en el caso de Nixon hay que recordar que el caso quedó archivado porque él renunció, él dimitió al cargo, mientras que en el caso de Johnson y de Clinton llegó al Senado, pero no prosperó a su fase final. Y ahora, si nos ponemos en el caso hipotético y poco probable de que llegara a ocurrir esta destitución, provocaría obviamente el ascenso automático del número 2 del gobierno de Estados Unidos, que es el vicepresidente Mike Pence, quien tendría que asumir el cargo hasta el 20 de enero del año 2020, que es cuando termina el mandato de Donald Trump. Ahora, ¿solamente puedo ser un poco abogado del diablo? Por supuesto. Porque Donald Trump en su defensa dice, ok, si me van a investigar a mí, también investiguen a Joe Biden, porque a él se le acusa, y que no hay que olvidar, o al menos él quería que se investigara, que habría presionado al gobierno de Ucrania, también con recursos estatales, cuando era vicepresidente de Estados Unidos, y que finalmente habría logrado, según lo que decía Trump, que se destituyera o se saliera del cargo al fiscal general, que era quien estaba llevando a cabo la investigación de esta empresa de gas natural, en donde trabajaba, o era director, el hijo de Joe Biden, ¿verdad? Y el dueño de esa empresa de gas natural había sido ministro de Ecología, que durante mientras él era ministro de Ecología, habría generado algunos contratos gubernamentales para favorecer de alguna manera a esta empresa. Pero con todo este revuelo de cómo se ha comportado Trump, si es que es correcto o no, si es que presionó o no, todos se olvidan de esa investigación y probablemente alguien podría decir, investiguemos si es que fue así o no, y por último todos quedan limpios. Bueno, ahora también muchos analistas decían que esto puede ser como dispararse en el zapato para los propios demócratas, porque es muy poco probable que finalmente Trump sea destituido, porque el Senado, yo les decía, es de mayoría republicana, y es muy poco probable que ellos quieran que un presidente de su partido, 2/3, necesitan por lo menos 67 votos, por lo tanto es muy difícil, muy poco probable que finalmente se llegue a la destitución. El tema es que nadie hablaba de esta investigación o de esta posible corrupción del hijo de Biden y de Joe Biden y su familia, y esto podría generar que Trump siga en el cargo hasta el 2021, pero que se empiece a investigar al ex vicepresidente de Estados Unidos, y que obviamente le va a afectar en la carrera presidencial para las elecciones del próximo año, como le afectó también a Hillary Clinton en las elecciones del año 2016. Así que vamos a ver qué pasa. Mañana con muchas cosas acá en Estados Unidos. Todo pasaba una hora tras hora, porque de hecho también están declarando parte de esta comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes. Bien, y ahora nos vamos a otro tema, nos vamos a Francia, luego que el expresidente de ese país, Jacques Chirac, murió, ahí lo vemos, a los 86 años, acompañado de sus más cercanos. Se trata del mandatario que, recordemos, ocupó el cargo entre el año 1995 y 2007, quien llevaba años retirado, la verdad, de la vida pública debido a un problema vascular cerebral que tuvo en el año 2005. Además, es un hombre que en 2 oportunidades fue primer ministro del país, fue 3 veces ministro también, y también alcalde de París por más de 15 años. Un hombre, la verdad, con un amplio historial, tanto en la política como en la historia francesa, considerando que además fue el último líder que conoció la Segunda Guerra Mundial, luchó en una guerra, justamente en la guerra de Argelia, y tuvo también un papel bastante activo en la revuelta de mayo del año 68. Un hombre que también es recordado por reducir el mandato presidencial de 5 a 7 años, pero sobre todo por enfrentarse al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, respecto a la invasión de Irak. De hecho, Chirac fue quien lideró esta como especie de... Bueno, ahí lo vemos en las imágenes, pero ahí se están dando la mano, pero no estaban tan cercanos. En cuanto a la oposición. Justamente fue quien lideró la oposición a la invasión de
Irak en el año 2003. Sin embargo, vivió sus últimos años laborales bajo la sombra de varias acusaciones de corrupción y en el año 2011 fue condenado a 2 años de cárcel por malversación de dinero público y abuso de confianza, ambos delitos cometidos cuando era alcalde de la ciudad de París. Aunque la justicia finalmente lo eximió de cumplir esta condena de 2 años de prisión porque estaba enfermo, obviamente pasó a la historia como ser el primer expresidente de Francia condenado por un delito en la justicia. Y en cuanto a las reacciones, bueno, sobre su muerte, el presidente de la Comisión Europea y el ex primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, dijo que estaba conmovido y devastado por esta pérdida. Bien, y ahora seguimos en Francia con otro tema, luego que un enorme incendio afectó a una planta química en la ciudad de Rouen. Esto queda en el noroeste de ese país. Según las autoridades, acá podemos ver las imágenes, miren esta enorme columna de humo que afecta esta zona. Las autoridades dijeron que por el momento no se han registrado heridos, pero obviamente ordenaron una evacuación masiva de toda esta zona. De hecho, el perímetro es de cerca de 500 metros para evitar justamente que la gente respire este aire tóxico, considerando que se trata de una planta química. Según la policía, se trata de una instalación de Lubrizol de Rouen, de fábrica de aditivos de lubricantes, y presenta un índice, obviamente, de peligrosidad alto, y por eso justamente es esta orden para evacuar. El tema también es que los habitantes, si bien decían que está todo el perímetro cerrado, muchos colegios tuvieron que cerrar también, suspender las clases, por lo tanto, para obviamente cumplir con esta orden de las autoridades de permanecer en las casas, porque además decían que pasadas las horas de que ya estaban los bomberos en el sector y todo, la enorme columna de humo todavía se podía ver en las cercanías de esa planta. Bien, y ahora nos vamos a Estados Unidos, donde continúa la Asamblea General de las Naciones Unidas, que recordemos reúne a los líderes más influyentes de todo el mundo y donde se están tomando las decisiones que probablemente se van a tomar la agenda internacional. Ayer fue el turno, lo vemos en las imágenes, del presidente de Irán, Hassan Rouhani, quien aseguró que su país se niega a cualquier negociación bajo sanciones, descartando un posible encuentro con el presidente Donald Trump en medio de estas tensiones en Medio Oriente. De hecho, Rouhani fue bastante tajante y dijo que no estaba interesado en solo obtener una foto de recuerdo con Trump, y todo esto, recordemos, luego que Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas contra Irán por parte de esta estrategia de presión máxima adoptada por Washington desde que abandonó el acuerdo nuclear el año pasado, y que se ha reforzado obviamente también desde el ataque a las instalaciones de petróleo en Arabia Saudita. Escuchemos lo que dijo ayer Hassan Rouhani. En nombre de mi nación y Estado, quiero anunciar que nuestra respuesta a cualquier negociación bajo sanciones es negativa. Bueno, de esta manera se, entre comillas, también tiró un poco por la borda todos los esfuerzos de los líderes europeos, principalmente del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien desde la cumbre del G20 llevaba intentando relajar las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Luego fue el turno del presidente de Colombia, ahí lo vemos, Iván Duque, quien comenzó su intervención con una advertencia de que no debemos perder de vista uno de los retos más urgentes, como el cambio climático y sus consecuencias en nuestro ecosistema. Además, aseguró que la crisis migratoria en Venezuela recibió una respuesta bastante efectiva y que el único responsable de toda la crisis venezolana tiene nombre y apellido, y es justamente Nicolás Maduro. Escuchemos lo que dijo Iván Duque. Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. Bien, y ante las potentes declaraciones del mandatario de Colombia, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, quien recordemos viajó a Nueva York en representación de Nicolás Maduro, le respondió. Escuchemos lo que dijo Arreaza. Pero él habló de prueba, ¿no? Ustedes vieron esto, ¿verdad? Este es el señor Juan Guaidó, con los paramilitares. Estos señores paramilitares lo llevaron, él los contrató, o el presidente Duque, no sé quién, el subpresidente Duque los contrató para que lo llevaran seguro el 22 de febrero de este año, desde territorio venezolano hasta territorio colombiano. Y lo han confesado estos señores, no solo las fotos.
Bueno, justamente las imágenes que estaba intentando mostrar el canciller Arriaza, hay que recordar porque el gobierno de Nicolás Maduro acusa al presidente encargado Juan Guaidó de que habría recibido ayuda de un grupo criminal que opera precisamente en la frontera entre Colombia y Venezuela, llamados Los Rastrojos, de que lo habrían ayudado a cruzar a Cúcuta para participar uno de este gran concierto que se realizó en esa ciudad y también para el ingreso de la ayuda humanitaria que falló, recordemos, en el mes pasado de febrero. Como dijo alguien por ahí, debería estar repartiendo poleritas con la foto. ¿Ah? Sí, con la foto de Guaidó con los impresa, criminales. porque además, claro, la defensa de Guaidó era que le habían pedido fotos, que no sabía de quién se trataba, y evidentemente, o sea, con dos dedos de frente uno puede entender que no iba a dejar evidencia de que él había pedido ayuda a narcotraficantes para que lo ayudaran y para eso fotografiarse. Entonces, ahora, de cajón. no por ser abogado del diablo ni nada por el estilo, pero esa es la versión de Juan Guaidó y la otra era la versión de Diosdado Cabello, que fue justamente quien reveló estas imágenes. Pero a los días siguientes, era una ONG que no recuerdo cuál era el nombre, uno de ellos dijo que él habló con las personas que vivían cerca del punto de la frontera de entre Venezuela y Colombia por donde atravesó Juan Guaidó, y que la gente decían que este grupo que opera y que obviamente controla este pequeño pueblo, no recuerdo tampoco el nombre, decían que ellos tuvieron que obedecerle a los rastrojos de que tenían que, durante ese 22, no, esto fue el 22, durante el 21 de febrero hubo toque de queda para todos los habitantes de ese pueblo y no pudieron salir de sus casas, y justamente al día siguiente pasó Guaidó por ese sector. Entonces todos decían, es muy misterioso que justo el día antes el pueblo tuvo que ser llamado a toque de queda por un toque de queda informal, obviamente, por este grupo criminal, para liberarle el paso y para que no hubieran testigos. Eso es lo que dice él. Se enfrenta a lo que dice Guaidó, se enfrenta también a lo que dice Diosdado Cabello, pero eso no quiere decir que Juan Guaidó esté liderando el envío de cargamentos de droga a Estados Unidos, no sé. No, claro. Pero hay la pelea, pero lo que es increíble es que el argumento, digamos, sostenido durante la última semana del gobierno de Nicolás Maduro, o los últimos 10 días, sea la foto. Claro. O sea, y que es una foto, que no es vinculante tampoco, claro, no es una evidencia concreta para demostrar una vinculación real entre una banda criminal narcotraficante y un presidente encargado de un país. Bien, y ahora nos vamos a Estados Unidos, luego que la famosa marca de juguetes Mattel lanzó el primer muñeco de género neutro. Se trata de la nueva línea de muñecos llamados Creatable World, con los que la marca busca que todos los niños se puedan sentir representados. Esto porque el muñeco puede ser niñita, niñito, ninguno o ambos, decían. Y para lograr eso se preocuparon de que los rasgos sean diferentes a lo de las Barbies tradicionales. Por ejemplo, ya no tienen los labios tan gruesos, ahí podemos ver que no hay unas pestañas extremadamente largas, no hay un maquillaje, las mandíbulas ya no son tan anchas como era en el caso, por ejemplo, de los famosos Ken, y ahora estos muñecos, muñecas tampoco tendrán senos. La idea, dicen, que es que el muñeco tenga la apariencia, como vemos en las imágenes, como de un niño o niña aproximadamente de 7 años en promedio, y de hecho los muñecos vienen con un kit con diversas combinaciones entre vestidos, pantalones, faldas, vienen con pelo corto, vienen con pelo largo, con el objetivo obviamente de que sea el mismo niño quien elija cómo quiere que sea su muñeco. Ahora, es un juguete que fue creado con la colaboración de un grupo dedicado de expertos, de padres, de psicólogos, también de pedagogos y, lo más importante, obviamente, un grupo de niños. Y estos nuevos muñecos, bueno, son muñecos inclusivos y obviamente quedan lejos de la famosa muñeca que Mattel lanzó al mercado en el año 59 y que se convirtió en un estereotipo de género y también del ideal de la belleza femenina, que ahora no es tan aceptado por la sociedad actual. Sí, es verdad eso, como han ido cambiando también. una parte de la sociedad. Una parte. Claro. Pero es que también el prototipo de la Barbie es súper irreal. Sí, completamente un estereotipo falso. ¿Cuántas niñitas querían ser una Barbie, por ejemplo? Es aspiracional. Era aspiracional. Nunca fui rubia, también. Siempre fui la amiga Teresa, no, la amiga morena de Barbie. Sí. Barbie California. No, Barbie California. Era morena. Y uno para ser Ken está frito. No tengo el auto de Ken. No tenía el auto de Ken, no tenía el pelo de Ken. Eres alto, eso sí. Pero sería... ¿Quisiste ser quién? ¿Quisiste ser quién? No. ¿Qué declaración? Hay un chiste que hablaba de... No, ahora no. Después en comerciales. No, dilo. No, te lo digo después. No, entonces no. Lorencia, muchas gracias. Es que es políticamente incorrecto. Me imagino. Salvémoslo. Ahí va, el salvavidas. Muchas gracias, Flo. Gracias, Flo. Igual tú.